Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Ofir Peña y estás de nuevo en Deconstruyendo. Y aprovechando el nombre tan raro de este podcast, hablemos un poco sobre justamente este tema, pero del otro lado. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Lo que estamos construyendo. Pensemos un poquito para poder aprovechar este tema, y algo que me hizo pensar en ello fue uno de los viajes que hice hacia Brasil para visitar a mi hijo, y cuando estábamos conociendo Sao Paulo, estábamos buscando un edificio desde donde poder tener toda una vista y poder ir hasta la parte de arriba. Y entonces preguntamos cuál era el mejor lugar o cuál era el edificio más alto que tenía Sao Paulo, al menos la zona del centro donde nosotros estábamos, para poder tener una vista de toda la ciudad y tomar fotos y lo que queríamos hacer. Y entonces nos sorprendió el hecho de que terminamos en un edificio que pertenecía a un banco. Entonces obviamente empecé a hilar las ideas y me di cuenta de que algunos de los edificios más grandes que hay, por ejemplo en la Ciudad de México, los dos edificios más grandes, me parece que de Latinoamérica, son edificios hechos por bancos. Así que hablemos un poquito de arquitectura para que tenga sentido este asunto de lo que estamos construyendo. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estoy construyendo? Los primeros edificios, los primeros inmuebles, los más grandes, todos fueron templos. Los primeros inmuebles más grandes, todos estaban dedicados a Dios. Y la razón de la existencia es porque había una mentalidad en la gente de que dependían de Dios para su presente, su futuro, su bienestar, su cuidado y su protección. Así que levantar y erigir estos templos se convirtió en algo vital para las sociedades por muchísimos años. Y es interesante porque dejaba el concepto, o había un entendido claro en los hombres de que necesitaban de alguien más que los cuidara. Obviamente, cuando hablamos de este tema, podríamos hablar de los primeros líderes o de las primeras personas que tomaron relevancia como gente que tomó una posición de liderazgo, de preeminencia entre los hombres, desde la época de Génesis, cuando Nimrod, este cazador que tenía una habilidad para proteger a las familias de las bestias salvajes. Recuerden ustedes que en Génesis las bestias, los leones y los animales salvajes no eran una amenaza para el hombre hasta que el hombre se desvinculó de Dios y continuó su propio caminar. Entonces se necesitó protección de las bestias salvajes que ahora eran una amenaza. De entre ellos, el primero de ellos era Nimrod, era un cazador, prácticamente un cazador profesional, y este asunto de saber cazar le llevó a ser reconocido y respetado, después a ser obedecido porque podía proveer protección para las personas. De ahí comenzó este tema de la necesidad y la búsqueda de alguien más para que los protegiera. Cuando el hombre se dio cuenta que necesitaba de Dios para protegerle, comenzó esta idea en el hombre de edificar un templo para adorarle. Había una idea general en el mundo: necesitamos a Dios y también Dios es primero. Esa era básicamente su idea, ¿no? Y es fundamental porque habla un poco de la deformación de los seres humanos. Los seres humanos notas que se empieza a deformar su carácter y su naturaleza cuando pierden la capacidad de ser agradecidos o cuando dejan de manifestar gratitud. Y la gratitud es el primer vínculo de un ser humano, es la primer forma en la que un hombre le dice al mundo y al que le rodea, al entorno y a las personas: yo no puedo hacerlo solo, he llegado a donde he llegado y he logrado lo que he logrado gracias a alguna otra persona. Por eso somos agradecidos. Estamos en una sociedad donde ahora un padre de familia puede sentarse a la mesa y solamente decir dame la sal sin decir gracias, ¿no? Porque este tema de la gratitud ha ido marcando el inicio
El apóstol Pablo se aventó todo un tema sobre el asunto de la degradación en la conducta humana y dice que la degradación de la conducta humana comienza con la pérdida de la gratitud en un ser humano. Pero eso es un tema para otro podcast, posiblemente el que sigue. El asunto está en que el hombre edificó templos porque tenía una muy clara y profunda idea de que dependía de alguien más grande que él para llegar a donde tenía que llegar. Así que los primeros inmuebles que fueron construidos eran templos. Con el paso del tiempo, el hombre desarrolló las habilidades y capacidades arquitectónicas y otras muchas habilidades de cálculo que le permitieron comenzar a edificar otras cosas. Y entonces en el planeta Tierra, los siguientes edificios que fueron edificados y algunos de los segundos edificios o de los inmuebles más grandes en el mundo están dedicados en honor a los logros y las capacidades humanas. Y también por eso hay muchos bancos que tienen edificios tan altos como los ejemplos que acabábamos de platicar. Es interesante que esta forma de pensar de los hombres, de ahora nosotros podemos construir algo con nuestras propias fuerzas, los llevó a olvidarse de este pensamiento original, necesitamos de Dios, nosotros podemos hacerlo completamente solos. Y entonces el hombre decidió construir sus propios edificios que ya no eran para honrar a Dios, sino para honrarse a sí mismos. Eran edificios erigidos para ser ellos recordados y para ser ellos señalados siempre, o alabados, o lo que ustedes quieran, ¿no? El asunto es que los siguientes edificios fueron hechos por hombres para exaltar y resaltar el nombre de alguien, de una compañía, de una persona, etcétera, etcétera. Por último, la última parte, el hombre construyó los edificios más grandes, que ya no son edificios solamente, estos inmuebles los construyó, son los estadios. Y es interesante pensar que el hombre ha construido estadios porque el proceso de cómo la mentalidad del hombre ha ido cambiando es que el pensamiento dominante de una persona hoy en día es entretenimiento. Los edificios fueron primeramente templos, luego bancos y luego estadios. Y esta parte es una radiografía de nuestra sociedad. El hombre buscaba primero a Dios, luego buscaba erigir su propio poder y luego buscaba entretenimiento. Hablemos un poco de entretenimiento porque es quizá la industria de más rápido crecimiento en el mundo, es la industria del entretenimiento. La gente busca mucho más entretenerse. Y obviamente en esta búsqueda de entretenimiento, el hombre tiende a olvidarse de Dios. Porque esa es la búsqueda que tiene en este momento en su vida. Y hay una historia muy interesante porque hay una historia en la Biblia muy conocida de todos que se da justamente en uno de estos tres edificios, en un pequeño estadio. Lo construyeron los filisteos, tenía más o menos capacidad como posiblemente de entre 3 a 5, 7 mil personas. Y es ahí a donde llevan a Sansón cuando ya le han sacado los ojos y lo llevan a ese lugar. Y entonces la narración describe textualmente que cuando están completamente contentos, dice que cuando están alegres, mandan llamar a Sansón para que los entretenga. Y Sansón, que ha sido un líder para Israel por muchos años y los ha librado, ahora está ciego y ahora va a servir de entretenimiento para todos los que están en ese estadio. Y es interesante porque dice la historia que lo mandan llamar para entretener a alguien. Y de hecho, la historia dice textualmente también que lo consideran un juguete, dice, y que sirviera de juguete para ellos. Es interesante esta parte porque Salomón es un símbolo de compromiso, de pacto, de la relación de Dios con el hombre. Los que recuerdan la historia de Sansón recuerdan que cuando es pequeño y entonces hace un pacto Dios con él y él se deja crecer el cabello, lo que le llamaban en el pueblo de Israel un voto de nazareato, que era dejarse
crecer el cabello y no cortarse el cabello. Pero en realidad Sansón había sido escogido por Dios para hacer que el pueblo de Dios volviera su corazón de nuevo hacia él y para ayudarles y librarles de sus enemigos. Sansón hace lo que tiene que hacer y termina ciego y termina en un estadio siendo la burla y un juguete para muchas personas. Es interesante porque nos habla de cómo la naturaleza humana va creciendo o se va degenerando con el paso del tiempo. Ahora, cuando dice textualmente que lo llamaron para entretenerse o para divertirse con él, valdría la pena hacernos esta pregunta. ¿Cómo sabes en qué te has convertido con el paso de los años en tu vida? Una forma de saber en qué te has convertido es preguntarte para qué te llaman más. Ahora que tienes un montón de redes sociales, posiblemente alguno podría decir, bueno, a mí me llaman para todas las fiestas y me llaman para todas las reuniones y me llaman para todas las cosas que tienen que ver con diversión. ¿Es posible que me consideren carismático o es posible que me consideren el alma de la fiesta? Pero si te llaman para entretenimiento, es posible que te has convertido en un juguete sin darte cuenta. Así que esta historia que sucede ahí en un estadio, habla de esta radiografía de cómo los seres humanos han ido cambiando su mentalidad. Primero pensaban en Dios, dependían de Él, luego dependieron de sus fuerzas y por último, su búsqueda más grande fue una búsqueda de entretenimiento. Y esta búsqueda de entretenimiento la vemos hoy potencializada y multiplicada como jamás lo habíamos visto. ¿Cuántas series de televisión salen al mercado prácticamente cada semana, cada 15 días vemos nuevos estrenos, sin contar la industria del cine, sin contar la industria del teatro, sin contar el tema de los estadios y todos los deportes y todas las cosas que el hombre usa para entretenerse? Es quizá una de las cosas en las que más invertimos nuestra fuerza, nuestro tiempo y nuestros recursos. Casi utilizamos un porcentaje muy alto de lo que somos, de lo que producimos para entretenernos. Esto es todo lo que el hombre está buscando hacer hoy en día. Cuando vemos las películas, lo que vemos es a un muchacho sentado con un videojuego frente a un televisor por una cantidad de horas que las estadísticas dicen pueden ser desde 4 hasta casi 7 horas diarias, justamente en el tema del entretenimiento. ¿Cómo ha afectado esta parte a los seres humanos? ¿Cómo nos está afectando? Bueno, muy simple. Hay un principio que vale la pena. El primer principio es este. El hombre construye lo que su corazón anhela. Así que construía templos porque anhelaba a Dios. Luego construyó edificios porque su corazón anhelaba ser reconocido y estar empoderado. Y por último construyó estadios porque la búsqueda final de su vida ha sido entretenimiento. El problema es que cuando una generación le resta importancia a algo en particular, la siguiente generación lo va a considerar obsoleto. Bueno, esto es un asunto que tiene que ver con nuestra propia historia y con todos los que tenemos cierto número de años de vida, ¿no? Yo estoy casi ya rozando el 5º piso. Entonces, si nosotros hablamos de cassettes en este momento, bueno, las generaciones, algunos millennials, unos sí, otros no, ya ni siquiera van a saber lo que eso es, ¿no? Y si le preguntamos a un niño de 8, 10 o 12 años y hablamos de un cassette, él va a decir, papá, ¿qué es eso, no? Porque para nosotros vivimos esta transición generacional en la que el cassette dejó de tener importancia para nosotros y como dejó de tener importancia para nosotros, se convirtió en algo obsoleto para la siguiente generación. Ese es el verdadero riesgo, porque las generaciones dejaron de buscar a Dios, entonces Dios se convirtió en un concepto obsoleto, algo irreal, algo abstracto, para las siguientes generaciones. De hecho, las estadísticas dicen que para los millennials el tema de lo que es religión es un asunto complicado y aquí entra un factor que tiene que ver con tres enemigos muy grandes que están tomando fuerza en la sociedad y en la mente de los seres humanos en este momento. Número 1, creo que uno de los conflictos más grandes que está viviendo nuestra sociedad es la confusión. La confusión es un enemigo muy poderoso y muy destructivo
Porque aunque la confusión en el pasado se basaba en la falta de información, falta de conocimiento, falta de descubrimientos, básicamente la confusión venía de la ignorancia. Y entonces obviamente hay cosas que hoy nos reímos, que la gente las consideraba un hecho, pero no eran cosas irreales, pero para ellos eran reales por la ignorancia de las cosas, ¿no? Y el problema de la confusión es que antes se basaba, como decía, en la escasez de información, pero hoy la confusión está basada justo en su opuesto, en la abundancia de información. Hay tanta información ahí al alcance de la mano que la gente ya no sabe qué creer. Y aquí está el vínculo y lo que convierte a la confusión en algo tan poderoso. Nuestras últimas generaciones pueden ver toda una cantidad de religiones que están vendiéndose, que están proclamándose, que están exponiéndose al público, que algunos de ellos o muchos de esta generación están diciendo: hay tantas religiones que prefiero no tener ninguna, prefiero no creer en nada. El problema de decidir no creer es que la fe empieza a asfixiarse o a desaparecer dentro de un hombre. Y un hombre necesita fe para vivir. No solo porque Dios lo dijo o no solo porque la gente lo dijo. El apóstol Pablo dijo: el justo por la fe vivirá. Si alguien se suma en confusión, su fe es afectada directamente. Si la fe es afectada, la motivación, la pasión también se ve afectada. Si la fe es afectada, la creatividad también es afectada. Si una persona ya no tiene fe, la creatividad, porque es la búsqueda de soluciones, de retos, de descubrimientos, desaparecería. Es por eso, si ustedes lo perciben, que en la época de la historia del oscurantismo no tenemos ningún descubrimiento, no tenemos grandes avances científicos, hasta que la época de la fe respira de nuevo con lo que conocemos como la Reforma y Martín Lutero, y de la mano de Lutero, el invento de la imprenta y la Biblia impresa, se desencadena un desarrollo brutal, científico, artístico, en todas las áreas de la ciencia, por supuesto, tecnológico, etcétera, etcétera. Así que la confusión es peligrosa porque puede nulificar en el hombre algo que el hombre necesita para vivir, que es fe. Y la fe respira expectación. Donde no hay fe, la gente ya no espera nada. Y la gente que no espera nada tiende a vivir más por costumbre que por expectación. Y vivir por costumbre es lo que crea la monotonía y es lo que hace a la gente sentirse completamente frustrada en toda su vida. El segundo grande conflicto que creo que existe en la humanidad en este momento no es la confusión, sino es un sentido de ofensa altísimo. Nunca nos había tocado ver en los medios de comunicación que, por ejemplo, tomaban a un ladrón y antes agarraban a un ladrón, esperaban a que llegara la policía y la policía lo llevaba a la cárcel o a donde fuera. Pero hoy en día, si agarran a un ladrón en un pueblo o en una colonia o en un barrio, el pueblo se siente tan ofendido que lo que hace es enardecerse y la multitud completa termina linchando. Y hemos visto videos de gente quemada viva, hemos visto señoritas que tenían problema o que agarraron robando, que las quemaron literalmente. Entonces, para nosotros es importante esa parte porque este espíritu de ofensa está enardeciendo generaciones y sociedades enteras. A veces hay una razón real, a veces es legítima la demanda, pero uno de los grandes problemas de este espíritu de ofensa que se mueve poderosamente en la mente y en el corazón de los hombres es que te lleva de manera imperceptible a gastar una gran parte de tu vida en guerras innecesarias, en guerras absurdas y a perder tu tiempo en pleitos en los que solo has gastado corazón, emociones, sentimientos que ni siquiera tenías vela en el entierro. Hay una gran cantidad de historias de guerras que sucedieron por literalmente tonterías. Por ejemplo, hay una guerra, la famosísima guerra del Cubo, una guerra del Cubo que sucedió en dos pequeños pueblos de Italia. Y en estos pueblos de Italia, un soldado se fue de una ciudad a la otra y se llevó una cubeta o un cubo de madera. Básicamente es lo que sucedió. Entonces, el gobierno del pueblo de donde el soldado se había ido mandó una carta a la otra población y le pidió
que le devolvieran la cubeta de madera. Digo, parece absurdo, ¿no? Parece tonto, pero hay un trasfondo muy grande en esta historia porque nos deja ver varias cosas. La primera, que a ese gobierno o a ese pueblo le importaba más la cubeta que la persona. ¿No les suena conocido? Cuando al hombre le importa más las cosas que las personas. Eso es lo que sucedió cuando construyes bancos. Se crea una mentalidad materialista 100%, donde la persona es lo menos importante y las cosas son más importantes que las personas. Luego entonces, regresando a esta historia de la guerra del cubo, el pueblo recibe la carta y le contesta que no se lo van a dar. Así que empieza una guerra que duró años y que costó miles de soldados muertos solo porque no regresaron una cubeta de madera a un lugar. Otra guerra absurda. Hay otra historia que tiene que ver con dos comunidades que se pelearon porque un miembro de una tribu entró al territorio de otra tribu cercana que convivían y tenían actividades conjuntas, y se robó un collar de perlas de una boda, de una mujer. Obviamente, cuando los del pueblo descubrieron que se lo había robado, vinieron y para hacer la historia corta, los dos pueblos entraron en una guerra que costó miles de soldados muertos de aquella historia. Lo que los historiadores dicen después es lo impresionante, porque lo que ellos narran es que estos dos pueblos son los que se convirtieron, uno de ellos en Suecia y el otro en Noruega. ¿Qué habría pasado si estas dos comunidades, estas dos tribus que iban a trabajar juntas, que estaban unidas, hubieran permanecido unidas? Dos naciones quizá habrían venido a ser solo una. Su potencial y su poder, su capacidad y su alcance, su desarrollo habría sido mucho mayor. Es posible que algunas guerras absurdas en las que te metes, lo único que te están quitando es capacidad, desarrollo, tiempo, fuerzas y pasión. Entonces, este espíritu de ofensa es peligrosísimo. Y es peligrosísimo porque puede mantenerte todos los días en algún lío, en algún pleito, meterte donde no te llamaron, a lo que no te llamaron, y de repente te ves metido a ti en una guerra personal de cosas que tú jamás. Ahora tienes emociones que tienen que ver con un problema que tuvieron terceras personas y que puede afectarte en el desarrollo de lo que tú quieras. Y por último, el tercer conflicto que creo que es peligrosísimo y que está moviéndose en medio de nuestra sociedad, es un sentimiento de frustración. No solamente la gente está confundida, no solamente la gente se siente enojada, tenemos sociedades más enojadas que nunca, sino que tenemos una sociedad altamente frustrada. Yo lo he notado, ahora los niños son más enojones y se frustran más que antes. ¿Qué es frustración? Bueno, frustración es básicamente el dolor de lo no alcanzado. Y ahora tenemos personas que ven más lejos, lo vemos porque las mismas estadísticas se lo dicen a los jóvenes. Bueno, quizá el encontrar un empleo después de graduarte o después de terminar una licenciatura va a ser mucho más difícil que antes. Y ahora sabes que puedes terminar una carrera y a lo mejor termines manejando un taxi. Y esto genera una gran frustración. Hay una gran frustración en esta generación y todos estos elementos están vivos y están actuando en nuestra sociedad. Imagínate a una persona confundida, enojada, o que fácilmente se ofende o se siente ofendida o molesta por lo que está pasando en su sociedad, y luego frustrada. Haz un cóctel con estas tres cosas, deposítalo en la mente de millones de personas y dime qué es lo que vamos a tener. Nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Básicamente porque la mentalidad del hombre se degradó. Comenzamos dependiendo de Dios, luego nos hicimos materialistas, la idea de construir bancos, edificios, emporios, rascacielos, grandes empresas, nos hicimos tan materialistas y por último decidimos construir estadios dedicados al entretenimiento. Y nuestra vida ahora descansa en entretenimiento. Y es quizá la razón por la que ha crecido más, es porque la gente confundida, frustrada y enojada encuentra en el entretenimiento la fuga y la forma de abstraerse de su incapacidad de lidiar con su ira y su enojo. Hoy en día tenemos muchos más de estos problemas.
Las estadísticas son claras, los números son claros, la gente se enoja más, los asesinatos son brutales. Ahora tenemos jóvenes de 13 años que entran a una escuela con una arma de alto poder y matan a todo lo que se le encuentra enfrente. Y vemos de eso, digo, en las noticias llegan pocos, pero de acuerdo a los amigos que yo tengo que me cuentan, por lo menos en los Estados Unidos, son los Estados Unidos, pasa mucho más seguido de lo que parece. Es un momento para detenernos y pensar, ¿qué es lo que estás construyendo? ¿Qué estoy construyendo? Y esta es la razón por la que la Biblia terminó diciendo esto, que la idea de Dios era construir en nosotros el templo del Espíritu Santo, para que se levantara una generación que volviera a depender de Dios, porque la gente que tiende a depender de Dios, que tiende a poner su confianza en Dios, desarrolla una naturaleza agradecida, y la gratitud es el elemento que mantiene sano un corazón. Porque quien sabe que dependió de alguien más, mantiene nobleza, mantiene sencillez, mantiene humildad, es una vacuna contra la arrogancia, la prepotencia, la autosuficiencia y una de la gran cantidad de cosas que están destruyendo nuestra sociedad. Esta es mi pregunta para ti antes de terminar. ¿Qué vas a construir con tu vida? ¿Un estadio? ¿Un banco? ¿O un templo? ¿En qué te vas a construir? Espero que haya sido útil para ti. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.